Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org en estas plataformas, pues un poco ahí están pasando los programas y pues bueno, en las redes sociales de CIMAC. Pues hoy vamos a tener un programa interesante en el sentido de cuáles son las herramientas que pudieran tener los ciudadanos que están relacionados con o que están involucrados con el acceso a la justicia. De pronto, pues, ¿cuáles son estas herramientas que pueden tener las personas para poder hacer valer alguna queja o levantar la voz en respecto a algún tipo de anomalía que estuvieran presentando durante, pues, la integración de su expediente? Pues yo soy Norma Bautista y el día de hoy voy a estar en este programa sola con ustedes porque pues si ustedes nos han seguido, saben que en los programas anteriores pues mis compañeras me estuvieron cubriendo por unos temas ahí de salidas, ¿no?, de la ciudad, pero ya estamos acá. Bueno, es importante que de pronto platiquemos que cuando estamos hablando de controles disciplinarios, sí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es donde nos vamos a centrar hoy un poquito más, sí hay entes o instancias dentro de la Procuración y Administración de Justicia que va a revisar y va a controlar pues todos estos actos u omisiones que las autoridades pues ejecuten dentro de su actuar en la parte de la investigación del hecho delictivo. Y esto desde un enfoque local, porque también en el ámbito federal pues hay revisiones que se hacen para la fiscalía, pero también temas de la administración pública federal, etcétera. Al final nos vamos a centrar en Ciudad de México y Estado de México haciendo menciones a otras instancias, únicamente en el entendido que son las dos entidades federativas que pues nosotras litigamos y que es lo que hemos visto de pronto que son insumos para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues iniciando con esto, sería importante mencionar que mucho de lo que hoy tenemos dentro del marco jurídico de vigilancia y de control para servidores públicos, pues tiene que ver precisamente con una acción del Estado en relación a el combate a la corrupción y a la impunidad, esto dentro del servicio público. Y como es una de las banderas que han tomado los agentes de Estado como algo de trascendencia, en donde precisamente estamos buscando justo la vigilancia de los agentes de Estado que cumplan con sus obligaciones a partir de lo que se ha mandatado dentro de los principios de su actuación, pues también vemos que hoy día hablar de esta temática sí tiene que ver precisamente con la necesidad de atender estas cuestiones que afectan al acceso a la justicia, pero que también presenta desafíos importantes en relación a cómo se implementan o su efectividad. Entonces, pues cuando se habla de una demanda ciudadana en relación a un actuar pues honesto y ético de las autoridades en este rubro, pues entonces se obliga al Estado a responder con sistemas y órganos específicos pues para investigar, sancionar y prevenir actos que son cometidos de manera indebida por servidores públicos. Y así pues tenemos un sistema nacional de anticorrupción que no vamos a profundizar en este programa sobre él porque digamos que eso tiene que ver más con una cuestión administrativa, pero sí es importante mencionar que pues para cuestiones de procuración y administración de justicia, que es esto que platicamos del acceso a la justicia, pues cobran relevancia estas instancias de vigilancia y de control. Entonces, en esos términos, pues sería importante mencionar que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene un órgano disciplinario que es el encargado de supervisar y sancionar el comportamiento de servidores públicos y este es el órgano interno de control. Sería importante también mencionar que de alguna manera
como que todas las fiscalías tienen el mismo eje de acción en cuanto a esta supervisión y esta sanción. O sea, hay un ente en específico que es el que hace estas revisiones, ¿no? Sin embargo, digamos que la nomenclatura de la instancia y demás es lo que puede cambiar, ¿no? Cuando hablamos de este órgano interno de control en la Fiscalía General de la República, estamos hablando de un organismo independiente que está buscando asegurar pues la integridad, perdón, y la transparencia en el actuar de los empleados y los funcionarios de la Fiscalía General, y entre sus funciones vamos a encontrar la vigilancia y la supervisión del cumplimiento normativo. Se va a supervisar a través de esto a los servidores públicos justo para analizar si están cumpliendo las normas internas, los lineamientos o las disposiciones legales que tienen que ver con su desempeño de funciones, y pues esta vigilancia va a incluir revisar pues procedimientos y acciones o en donde se pueda detectar este incumplimiento. También se hace investigación en cuanto a faltas administrativas. Esto pues tiene que ver con la actuación, insistimos, de los servidores públicos, que pues tienen que ver también con la cuestión de pues acciones u omisiones que incidan en la ética pública, en los principios de integridad o que pues configuren actos de corrupción. También esta instancia, el órgano interno de control, tiene la facultad de recibir y tramitar quejas o denuncias, ya sea pues a través de la recepción de una investigación interna que se esté haciendo por otra vía, ¿no? Pensemos una denuncia en contra de servidores públicos y que de ahí se ha demostrado que existen anomalías de un carácter un tanto administrativo, pero también en relación a las obligaciones, y que bueno, se hace esta, digamos, como derivación, pero también como usuarios del servicio, pues podemos presentar estas denuncias ante la propia institución cuando hemos detectado irregularidades o faltas cometidas por los servidores públicos de esa institución. Esto va a derivar a que, pues una vez de que se inician los procedimientos correspondientes, pues sí, el servidor público que se ha configurado o que ha cometido una falta, pues el órgano interno de control tendrá la facultad para imponer las sanciones correspondientes de carácter administrativo, y pues esto pueden ser desde amonestaciones o inhabilitación tanto temporal o definitiva del servidor público. Y bueno, esta instancia tiene que colaborar con otras que dependan de la propia fiscalía, como por ejemplo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque imaginemos que están investigando un caso en específico y se dan cuenta que hay un comportamiento no solamente indebido de este servidor público, sino que hemos detectado que también se configura un acto de corrupción, ¿no? Y entonces desde ahí se hace como la canalización a la autoridad correspondiente, y desde ahí se inician pues los otros procesos, porque estamos hablando ahorita de cuestiones administrativas, pero ya cuando se configura un hecho delictivo, entonces ya hay que darle aviso a la Fiscalía Especializada. Y también, bueno, esto cuando estamos platicando, ¿no? Ante delitos o faltas graves. Y si ya tiene que ver de pronto con alguna otra comisión delictiva que no tenga competencia la Fiscalía Especializada, bueno, también se hace esta derivación para que se formule la denuncia correspondiente en esas instancias. Ahora bien, si nos vamos a un ámbito local, pues sabemos que también estas instituciones tienen sus propias reglamentaciones en cuanto a estos mecanismos de vigilancia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de aquí de la Ciudad de México, pues sí tiene principalmente dos entes que tienen esta relación estrecha respecto con la investigación de actos y omisiones por parte de servidores públicos. Uno de ellos es el órgano interno de control, igual que la Fiscalía General, que este órgano, entre sus facultades, está el de prevenir,
el de corregir, el de investigar y calificar pues la actuación de los servidores públicos que pues estos actos que cometieran pudieran constituir responsabilidades administrativas. Un poco de esta noción es que la responsabilidad administrativa genera esto que platicábamos, ¿no? Amonestaciones, inhabilitación, que ya no puedas trabajar en el servicio público, pero digamos que no necesariamente constituye un acto delictivo, por eso están como clasificadas en faltas leves, graves y muy graves, ¿no? Por mencionar una nomenclatura general. Pero al final solo son como de alguna forma llamadas de atención o llamadas de atención extremas que pueden derivar en la inhabilitación, pero seguimos en las faltas administrativas. Por eso les decía, cuando estamos detectando que ya se cometió un hecho delictivo, entonces tenemos que darle aviso a las instancias correspondientes, que podría ser una fiscalía especializada u otras instancias que de pronto pudiéramos tener a nivel interno, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y volvemos para seguir platicando sobre pues estas temáticas de órganos de control, visitadurías, fiscalías de investigación para temas de delitos cometidos por servidores públicos en la Ciudad de México. Volvemos, estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden que nos pueden estar siguiendo a través de cimac.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de este pequeño corte, estamos en Reivindicando a través de CIMAC Radio y recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org y estamos platicando sobre los órganos de control, las visitadurías, las fiscalías de investigación que pues tienen que ver con estos temas de delitos cometidos por servidores públicos en la Ciudad de México. Y estábamos haciendo el abordaje respecto a pues las instancias que se tienen en la Fiscalía de la Ciudad de México y les contaba del órgano interno de control. Pero otra de las instancias que también podemos echar mano es pues de pronto una instancia que tiene que ver con no solamente supervisar y sancionar las conductas de los servidores públicos, sino que también pues tendrá las facultades de investigar el cumplimiento de las obligaciones del personal ministerial, pero también pericial y administrativo, y estamos hablando de la Unidad de Asuntos Internos. Es un órgano disciplinario, este órgano pues va a llevar a cabo las diferentes investigaciones, puede ser de oficio, ¿no? Es decir, como que nadie les pidió que las hicieran, sino porque han detectado alguna anomalía, entonces, o un patrón común, entonces van a iniciar estas investigaciones de oficio, van a llegar directamente a las fiscalías y van a pedir la revisión de los diferentes expedientes y desde ahí hacen un análisis y toman una determinación. Pero también pueden dar inicio por una queja, ¿no? De un ciudadano que de pronto considera que algo no se está haciendo de manera correcta dentro de las funciones que tiene el Ministerio Público y que por tanto necesita que actúe una instancia como de verificación, ¿no? O de supervisión, que sería esta unidad de asuntos internos. Y pues bueno, ellos pueden iniciar procedimientos disciplinarios y también, como les decía, puede dar aviso tanto al órgano interno de control si están detectando que hay una falta administrativa para que se investigue, o puede dar aviso al Consejo de Honor de la Policía de Investigación porque las policías se rigen, forman parte de la misma institución, pero se rigen por un sistema disciplinario distinto. Entonces, si yo estoy detectando que hay una anomalía dentro de la carpeta de investigación que tiene que ver con la actuación de un policía de investigación, entonces le darán aviso al Consejo de Honor. Y cuando ya en esa carpeta nos estamos dando cuenta que las anomalías no solamente tienen que ver con un tema meramente administrativo, sino que ya se están configurando comisiones delictivas, entonces dan vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De igual manera, esta unidad de asuntos internos, puede realizar recomendaciones que estén relacionadas con el desempeño de estas unidades administrativas de la Fiscalía, y también pueden tener un pronunciamiento específico en relación a prevenir posibles incumplimientos de las obligaciones del personal ministerial o el personal pericial que pues de pronto tenga que la normatividad, ¿no? Ya fije sus obligaciones y que se incumplan desde esta acción indebida o desde omisiones. Es decir, como platicábamos, ellos a través de la queja que se interpone o a través de la visita que se han planeado, que de pronto eso es lo que suele ocurrir en las fiscalías de la Ciudad de México. De pronto luego nos dicen cuando tenemos alguna cita, ¿no? Ay, licenciada, denos que le cambio la cita o denos oportunidad de atender porque justamente nos están revisando estas unidades de asuntos internos que llegan de improviso, empiezan a pedir expedientes y al azar. Y desde esa naturaleza, pues entonces revisan todos y cada uno de los expedientes que soliciten, y desde ahí pueden ir detectando las anomalías y en su caso hacer las recomendaciones. En un primer momento hacen recomendaciones, como que se llevan la carpeta y me refiero a se llevan a un lugar donde puedan revisarlas, porque tampoco es como que se puedan, evidentemente sí se las pueden llevar, ¿no? Pero el objetivo es que revisen las carpetas en el lugar donde se están trabajando y que desde ahí pues van preguntando, ¿no? De pronto al Ministerio Público que está llevando la carpeta, ¿no? No sé, imagínense que es un tema que hace falta una evaluación de una pericial, ¿no? Un dictamen en materia de evaluación. Y entonces lo que dicen es, muy bien, mira, es que aquí tú ordenaste que te remitieran el dictamen, pero eso lo hiciste hace como 2 meses y ya no hay un oficio recordatorio. Entonces te voy a recomendar que se vuelvan a girar esos oficios, etcétera, ¿no? Más o menos así hace sus observaciones. Pero si ya detecta que hay irregularidades como más graves, ¿no? Esta carpeta me la acabas de pasar para revisar, pero no tiene diligencias desde hace 6 meses, entonces sí ya puede hacer pues los llamamientos o las derivaciones a las fiscalías especializadas. O al final, lo que va a hacer esta unidad de asuntos internos es tal cual verificar que todas esas obligaciones que tienen los ministerios públicos, los peritos, desde la parte de la investigación del hecho delictivo, pues esta unidad es la que tiene la facultad de vigilar, ¿no? De revisar si la investigación la están haciendo de manera correcta, mientras que en el órgano interno de control es un poco con las cuestiones sí de las funciones, pero no sustanciales o no que se relacionen estrictamente con la investigación, sino con cuestiones un tanto más administrativas. Pero sí puede darse el caso que cuando estamos haciendo la valoración del expediente, el órgano interno pueda detectar y entonces de aviso a la unidad de asuntos internos o a la parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Y bueno, cuando estamos haciendo una valoración sobre la actuación del personal ministerial y pericial, también pues los entes que hacen este tipo de estudios será el Consejo de Asuntos Internos, y ahí es donde aplicarán estos procedimientos disciplinarios pues previa canalización de la unidad de asuntos. Es decir, la unidad de asuntos hace el estudio, y si determina que hay una cuestión importante que es necesario seguir indagando y en su caso que se determine la posible responsabilidad a partir del procedimiento disciplinario, le da aviso al Consejo de Asuntos Internos, y el Consejo de Asuntos Internos es el que lleva todo el procedimiento disciplinario, ¿no? Y pues bueno, acá lo importante es que recuerden que estamos hablando un poco de garantías de no repetición, es decir, todas estas medidas que se toman en consideración, al menos desde este plano institucional, para decir, estamos vigilando que nuestra actuación como institución se lleve a cabo de la manera más óptima para garantizar el acceso a la justicia, para garantizar los derechos de las personas que intervienen en una investigación ministerial, etcétera, ¿no?
Y entonces de alguna forma es depurar aquello que no está funcionando de manera óptima, porque al final a nivel institucional pues necesitamos que las autoridades pues trabajen desde la legalidad, pero también estamos buscando generar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Entonces desde ahí pues sí, las sanciones son un poco fuertes en el sentido de pensar un tema en un aspecto meramente laboral, ¿no? Porque las resoluciones que se emitan por este Consejo de Asuntos Internos van a ser inatacables, es decir, si ya ahí dijeron que cometí tal o cual acción, y que se me va a amonestar o se me va a destituir, no hay nada con el que yo tenga para de pronto inconformarme con esa determinación. Eso no quiere decir que dentro del procedimiento no tenga todas las facilidades para yo poder defenderme. Más bien nos estamos refiriendo a que cuando ya estamos en un tema de una decisión ya tomada por parte del Consejo de Asuntos Internos, pues ya no vamos a poderla combatir, es definitiva y no procede la reinstalación del personal. Y esto tiene sentido, porque si de pronto estamos analizando tal cual que hay una anomalía que ha pues llevado a cabo un agente de Estado y que hemos demostrado que genera afectación, porque lo hemos dicho en otros programas, el que un perito no haga el peritaje tomando en consideración no solamente sus propios lineamientos, sino un aspecto científico, que de pronto sea imparcial y demás, sí afecta la investigación a una escala mayor. Y entonces, cuando hemos detectado esas anomalías, pues no queremos ese servidor público que siga haciendo o siga replicando las mismas. Entonces, estamos buscando de alguna forma depurar nuestra propia institución. Y lo comento porque desde la parte laboral es una de las cuestiones que los servidores públicos lo ven como gravoso, pero al mismo tiempo, desde un plano institucional, sí decimos, o sea, mientras te respeten tus derechos, mientras tú tengas la posibilidad de defenderte y hacer valer pues los insumos necesarios dentro de tu estrategia, pues eso no se te lo no, eso no te lo restringe el propio procedimiento. Pero si ya a pasar de eso seguimos detectando que tu anomalía es grave y que por tanto implica pues separarte de tu cargo y que ya no puedas regresar a esta institución, no te estoy violentando tus derechos, estoy protegiendo los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y desde ahí se hace esa mirada. Y como les decía, cuando estamos hablando de temas de policía de investigación, pues ahí sí tenemos que recurrir al Consejo de Honor y Justicia, que es el ente que va a analizar, pues, si las conductas de estos policías pues han transgredido tanto los principios como las normas disciplinarias que pues tienen que regirse en toda su actuación, y así pues las determinaciones que aquí también se tomen serán inatacables, no hay un recurso que puedan hacer valer, serán definitivas y por tanto no procede la reinstalación. Y acá también cobra mucho sentido, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una anomalía que tiene que ver con actos de tortura, ¿no? Tratos crueles, inhumanos o degradantes, más allá que de pronto pues pudieran exhibir probanzas pensando, recuerdo hoy un día, no, perdón, recuerdo un caso, ¿no? Allá en Peralvillo, de un chico que fue a comprar cosas a Tepito en un domingo y de pronto pues empezaron a chiflar los propios comerciantes porque habían tenido un conflicto y entonces empiezan a golpear al chico, logran llevarse al chico en una patrulla para pues presentarlo ante la fiscalía cuando pues él en realidad solo había ido a comprar cosas, él era estudiante de medicina. Y lo que ocurre es que sin ponerlo a disposición en la parte de abajo de la fiscalía, porque en la parte de abajo había estacionamiento, y luego ya por una escalera subías a las oficinas de la fiscalía. En el estacionamiento lo golpean hasta privarlo de la vida con un golpe en el cuello y pues tiene un desenlace fatal, ¿no?
Pensemos que esos servidores públicos, a través de estas herramientas que tenemos, bueno, ahí evidentemente se comete un hecho delictivo, pero pensemos que la primera investigación se da a través del Consejo de Honor y Justicia, se determina que son responsables y aunque ellos hubieran tratado de presentar pruebas para deslindarse, pues de pronto, ¿cómo podemos regresar a ese servidor público que ya se ha demostrado que priva de la vida a una persona cuando está en su poder, ¿no? Es decir, cuando tiene la calidad de garante y debería de protegerlos, pues violenta estos derechos y se ocasiona esta privación de la vida, ¿no? Ese caso, esto trae a colación el tema que estamos platicando porque precisamente tiene que ver con la forma en cómo, pues sí, es necesario separar a esos cargos que hemos detectado que han cometido irregularidades. Por ahí ya me pasé un poquito del tiempo, entonces vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAG y estamos platicando sobre los órganos de control, las visitadurías o las unidades de asuntos internos que pues tienen que ver con la investigación de faltas o pues los delitos que cometen servidores públicos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos de esta pequeña pausa comercial y bueno, ahora tocaría que hablemos sobre las instancias que se tienen, pues como de esta verificación, pero ahora verificación de servidores públicos, pero ahora por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Acá, igual, como les decía, tenemos un órgano interno de control, que es el que va a llevar a cabo la investigación, la substanciación y resolver los procedimientos relacionados únicamente en lo que corresponde a responsabilidades administrativas. Solo cuando haya un caso de un sistema pues disciplinario, pues también va a poder imponer sanciones o va a poder solicitar la imposición o el conocimiento de las autoridades competentes que pues no vean asuntos administrativos, sino que ya estén más relacionados a temas delictivos. Pero este ente, como lo mencionábamos, tiene que ver más con responsabilidades, administrativas y ejecutar estas sanciones de esta naturaleza. Acá solamente es administrativo y estamos buscando, sí, un sistema disciplinario, pero digamos que tiene sus propias materias, ¿no? Y cuando ya nos vamos a un tema que es meramente de la investigación, de la supervisión y de la evaluación e investigación de la propia fiscalía, es decir, aquí sí ya vamos a indagar si la irregularidad que están cometiendo o la omisión que están cometiendo tiene que ver con la investigación en sí y con las facultades que tienen los agentes de Estado dentro de esta función, pues entonces ahí entra a hacer la revisión lo que conocemos como la visitaduría general, ¿no? Acá lo que van a verificar tal cual es pues estas actuaciones de los servidores públicos para que se pueda hacer la corroboración en el debido cumplimiento de sus funciones. Van a poder hacer visitas de inspección ordinarias, extraordinarias o especiales, en los mismos términos de lo que les platicaba en el caso de la Ciudad de México. Llegan, además ellos se identifican muy bien porque llegan como de improviso y en ocasiones tienen chamarras o algún distintivo que los identifica tal cual como que pertenecen a estas instancias. En el caso de la Ciudad de México, que ahora es la Unidad de Asuntos Internos y antes lo conocíamos como la visitaduría, tal cual tenían en la parte de la espalda visitaduría y ya uno sabía que en ese momento se estaba haciendo el tema de pues un poco de la revisión que pedían de esos expedientes. Lo mismo ocurre acá en la Ciudad de México, pues la idea es que, no, perdón, del Estado de México, la idea es que no les avisen, ¿no? Porque también se han dado casos, o sea, que de pronto
les echan la llamada, ¿no? Y oigan, van para allá los de visitaduría. Y pues de pronto si ya más o menos uno ubica su carpeta en donde sabe que tiene retrasos, pues de pronto la pone hasta abajo y demás. Tampoco vamos a ser completamente honestos, ¿no? Sí puede suceder eso, pero la idea central es que pues no se les avise, que lleguen de improviso y que justamente con ese factor sorpresa pues puedan revisar las carpetas de mejor manera y ubicar estas falencias. Entonces se pueden elaborar o ellos tienen la facultad de elaborar de pronto pues las actas, también pueden hacer observaciones, pueden hacer recomendaciones, determinar instrucciones justamente para mejorar ese servicio y pues para evitar que se sigan perpetuando las deficiencias o las irregularidades y en su momento pues van a rendir los informes que sean necesarios. Una vez que pues hagan esta detección o esta verificación tanto de faltas u omisiones en que ocurra la fiscalía, pues tomarán en consideración los procedimientos sancionatorios que pues tengan que ver con la propia ley, ¿no? Además, cuando o dentro de esta revisión, parte de que las actuaciones de los servidores públicos estén debidamente fundamentadas, motivadas, que sean imparciales, que sean idóneas, suficientes y que pues las determinaciones que emitan pues cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos en la materia que están desempeñándose. Y por eso es que también cuando detectan que esto no se está cumpliendo, pues pueden iniciar de manera oficiosa los procedimientos de investigación administrativa o las evaluaciones técnicas y jurídicas que sean necesarias justo para que se detecten esas faltas u omisiones y que se dé inicio a estos procedimientos. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos tal cual estos órganos de vigilancia que pues ayudan a este combate a la corrupción y sin lugar a dudas, como en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, tiene facultades esta visitaduría general para recibir denuncias o quejas, tanto por actos u omisiones en este desempeño de las funciones de los servidores públicos, pero que lo haga la propia ciudadanía. Y al igual que en el caso de los policías, está el Consejo de Honor y Justicia como un órgano colegiado que va a tener estas atribuciones en relación a hacer revisiones, y acá se hablan en cuanto a las sanciones a suspensiones temporales, separaciones, remociones, bajas, ceses o todo lo que tenga que ver con la terminación del servicio en relación a estos elementos, ¿no? ¿Y por qué hoy día es importante que hablemos de este tipo de herramientas que tenemos como ciudadanos? Porque al final sabemos que la autoridad sí tiene un poder de cierta manera sobre no la ciudadanía, sino sobre los actos que se les encomienda, que tienen que ver, en el caso en particular que estamos hablando de fiscalías, pues de la investigación de un hecho delictivo, pero que si no se asume con el verdadero compromiso, pues vamos a perder la confianza en las instituciones. Olvidamos que las autoridades de estas materias están hablando de prevenir, de detectar y de sancionar, ¿no? O ubiquemos esos actos de corrupción o las conductas irregulares para que, pues, trabajemos en la parte de la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas dentro de la Procuración de Justicia, y por eso son importantes, porque al final nos ayudan a depurar, nos ayudan a garantizar los derechos de las personas, a de alguna manera enderezar estas prácticas indebidas a partir de estos procedimientos y que regresen a una cuestión ética y de integridad. Y tiene que ver también con el compromiso que tienen las instituciones en los temas de legalidad y en el buen funcionamiento institucional. Entonces, no nada más están ahí, contrario a lo que pudiéramos pensar, para ver cómo sancionan, sino no nada más es la sanción. Digo, al final llegamos a la sanción como último estadio, pero la realidad es que si el agente de Estado trabaja de manera correcta, no deberían de existir sanciones, ¿no? Pero sí son necesarios este tipo de herramientas ciudadanas que tenemos, que bueno, al final son instituciones
o institucionales, pero que nos ayudan a la ciudadanía a poder ubicar esas fallas y desde un ejercicio de garantías de no repetición, pues eliminar aquellos servidores públicos que pueden estar entorpeciendo la labor de una institución de esta naturaleza. Y como les decía, a nivel nacional se establece un sistema nacional de anticorrupción, esto como una respuesta a las demandas de buscar agentes de Estado honestos y éticos en las instituciones a nivel general, y desde ahí se generan estos sistemas ya digamos como estatales, ¿no? O específicos que van a velar por la investigación, por la sanción, por prevención, perdón, de actos pues indebidos que sean cometidos por servidores públicos, y que bueno, este sistema busca coordinar todos estos esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno y en organismos autónomos, pues para que esta rendición de cuentas y un poco la actuación de los servidores se depure y en su caso se hagan las canalizaciones ante los órganos internos de control, las fiscalías especializadas o aquellos mecanismos que tengamos de participación ciudadana. Entonces, los objetivos de este Sistema Nacional de Anticorrupción, pues precisamente es combatir la corrupción, la impunidad, fortalecer la transparencia y desde ahí también mejorar la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones y que eso incida de manera directa en la disminución de la impunidad. Y entonces les decía, mucho de esto tiene que ver más con cuestiones un tanto administrativas, pero ¿qué pasa cuando de las revisiones o incluso de mi propia interpretación, ¿no? Pensemos que yo soy asesora jurídica y también estoy detectando que hay irregularidades por parte de servidores públicos y dentro de mis funciones pues está vigilar que se respeten los derechos de las víctimas en el caso de los asesores jurídicos, en el caso de los defensores públicos, pues será los derechos del imputado, y que si estamos detectando alguna anomalía, tenemos que hacerlo del conocimiento ante la autoridad correspondiente. Acá te tocaría que hablemos de las fiscalías especializadas que pues están diseñadas específicamente para conocer delitos cometidos por servidores públicos. Y entonces, en algunos contextos, pues a partir de este Sistema Nacional de Anticorrupción, pues se mandata tener fiscalías especializadas en anticorrupción. Y así las vamos a tener dentro de una fiscalía como la de la Ciudad de México, como la del Estado de México, que se crean pues estas instancias precisamente para poder vigilar la actuación de los agentes de Estado, pero acá sí ya vamos a iniciar investigaciones tal cual para poder detectar si están dentro de sus atribuciones o pues están saliendo de esas funciones en específico. Entonces, pues tienen estas fiscalías pues de independencia técnica, operativa. Esto les permite llevar a cabo pues investigaciones imparciales sobre estos delitos que han cometido los servidores públicos y también pues hacer esta indagación sobre los actores privados en donde se esté afectando pues la administración pública. Entonces, entre sus competencias y atribuciones vamos a encontrar que estas fiscalías van a abarcar los temas de investigación, temas de persecución, de judicialización de actos de corrupción, como por ejemplo cuestiones de peculado, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito, pero también cuestiones que van relacionadas con abusos de autoridad y demás, ¿no? O sea, como esas acciones que generan afectaciones a las personas, pero a partir de esta investidura que tienen, es decir, no, eso no es necesario investigar, ¿no? Por ponerles el ejemplo. Además, estas instancias van a tener la facultad de coordinarse con otras entidades para poder intercambiar información o para llevar investigaciones conjuntas, y esto pues evidentemente impacta en la eficacia y en la efectividad pues en casos complejos. También pues estas fiscalías pueden solicitar medidas cautelares
aseguran bienes, colaboran con fiscalías en caso de que pues tenga que ver con delitos de alto impacto. Y como decíamos, lo que estamos buscando a través de su actuación es una mayor transparencia, que se esté informando de forma periódica el estado de las investigaciones y pues esto reforzar o ayude al reforzamiento de la confianza pública. Cuando ya estamos hablando de estos procesos de investigación que parten de que ser más rigurosos, porque acá ya estamos investigando a servidores públicos que hemos detectado que cometen irregularidades. Entonces, no es que sea una investigación diversa a la de cualquier hecho delictivo, pero aquí sí hay una especial atención porque hemos detectado esas irregularidades. Entonces, puede comenzar, como decíamos, de una denuncia ciudadana o a través de una auditoría o a través de una queja que ha hecho un organismo de control y entonces se da la apertura de esta investigación formal. Se van a recabar pruebas, entrevistas, declaraciones, análisis de documentos, si es necesario hacer uso de herramientas especializadas en la investigación forense. De pronto, todo lo que tengamos que echar mano para poder profundizar en lo que ocurrió y que desde ahí podamos determinar responsabilidades. Y como les decíamos, de pronto sí pueden tener comunicación con otras instancias justo para poder reforzar sus investigaciones. Cuando se ha determinado que hay pruebas suficientes, entonces se inicia la etapa de judicialización en donde nos vamos preparando para el juicio oral y hacer la acusación formal contra las personas servidoras públicas. Pues no necesariamente se trata de un tema de solo sancionar por sancionar, parte evidentemente de que los agentes de Estado también se les respete el debido proceso y todos los derechos que se tienen en su calidad de imputados, pero por supuesto acá el análisis o la investigación versa sobre elementos en relación a sus omisiones o sus actos indebidos que generaron un impacto negativo en una investigación, porque pensemos que de esos actos pues irregulares, por así decirlo, derivó a que la investigación inicial, ¿no? Pensemos un feminicidio, no se llevó de la mejor manera. Y entonces hemos demostrado que hubo irregularidades, hemos demostrado que hay falencias por parte de la autoridad y que eso ha llevado a que ese caso en específico, ese feminicidio en específico, no se pueda resolver. Nos quedemos de pronto a veces hasta empantanados y desde ahí pues genera una problemática grave, ¿no? Porque ya no podemos hacer que avance esa carpeta y parecería que el servidor público se lava las manos bajo el argumento de decir yo hice lo que era necesario. Y por eso esta parte de la investigación que se suele hacer tanto por visitadurías, unidades de control interno o órganos internos de control y demás, habla precisamente de cómo, pues, como una herramienta ciudadana, pues podríamos vigilar ese cumplimiento y en su caso, si ya esa carpeta pues de pronto ya no se pudo mover más y tendremos un vacío importante en el acceso a la justicia, pues que ese servidor público sea separado del cargo o sea llamado, le sea llamada la atención, porque lo que no podemos tener es más réplicas de estos casos y más y más y más y más casos que estén en el mismo estadio y que de pronto no se resuelvan por la actuación indebida de estos agentes de Estado, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no afecte no solamente la investigación, sino la dignidad de las personas? Entonces, por eso también entre los casos que se pueden investigar tienen que ver con abuso de autoridad, en donde precisamente se hace uso del cargo y afecta a derechos de terceros o se busca obtener beneficios indebidos y que pues bueno, desde acá lo podemos investigar. O incluso el tema de un ejercicio indebido del servicio público en donde pues están pasando por alto todas estas obligaciones legales y podemos generar afectaciones a temas de la administración pública o afectaciones de particulares. Entonces, pues acá son herramientas que tenemos un poco a nivel interno, ¿no? Tenemos como la cuestión de la federalidad, pero también la cuestión estatal, que de manera interna, como ciudadanos, podemos tener esta forma de vigilancia
del actuar de los servidores públicos y que la ventaja es, sí, como ciudadano yo puedo ir a alzar la voz y decir que hay algo irregular y por tanto formulo mi queja. Pero la importancia más trascendental que de pronto yo vería aquí es que hay esta facultad de que de oficio, ¿no? La propia institución en una revisión aleatoria puede identificar estas irregularidades y actúe en consecuencia, que eso es de pronto lo que podríamos rescatar en el sentido de cómo la propia institución se depura a sí misma, ¿no? Pero bueno, estamos sobre los tiempos, vamos a nuestro último corte comercial. Para seguir platicando de esto, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos hablando de todos estos órganos de control, visitadurías, fiscalías, unidades de vigilancia de los servidores públicos para cuando están cometiendo un actuar indebido. Entonces, bueno, pues vamos a esta pausa y volvemos. Regresamos de este corte comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC, recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org y bueno, este es nuestro último bloque, estamos platicando de los órganos de control, de las visitadurías, de todos estos entes que tienen que ver con la vigilancia del actuar de los servidores públicos y que como ciudadanos tenemos esa facultad. Ahora bien, sería importante mencionar cómo desde mi visión como ciudadana, yo puedo accionar estos insumos. Pensemos que estoy dentro de esta parte de una investigación y entonces estoy detectando que mi servidor público o el ministerio público que me han asignado o el perito o el policía de investigación no necesariamente hizo las cosas de manera correcta y está impactando en la investigación de un hecho delictivo. Dependiendo de pronto de dónde ustedes estén, esa es la instancia a la que se deben de acercar. Si bien estamos hablando que hay un órgano interno que ve cuestiones administrativas y estamos hablando de visitadurías generales o unidades específicas que vigilan, recuerden que hay dos ramas, ¿no? La cuestión administrativa y la cuestión que tiene que ver con la investigación de un hecho delictivo y que pudiera configurar comisiones delictivas. Si bien en la parte administrativa se pudieran detectar y se hace la canalización, de alguna manera nos puede servir más como ciudadanos hacer esta denuncia en las visitadurías o, como mencionábamos, en la Ciudad de México, su unidad específica, ¿no? Que se tiene en estos insumos. Entonces, desde ahí se hace pues la queja conducente a efecto de que se pueda iniciar el procedimiento y que se recaben pues las pruebas correspondientes. Pero también les recomiendo que dentro de los organigramas revisen dónde están ubicadas estos centros o cuáles son sus datos de contacto para que ustedes directamente puedan interponer una queja en esa naturaleza. También, por ejemplo, en la Ciudad de México hay unos teléfonos rojos que se tienen en las agencias del Ministerio Público y que cuando también ustedes estén detectando alguna anomalía, pues puedan levantar ese teléfono rojo y hacer su queja correspondiente. Como mencionamos, no estamos hablando de hacer una completa cacería en contra de los servidores públicos, no, pero sí estamos trabajando en optimizar los servicios de la Procuración y la Administración de Justicia. ¿Y quién mejor puede tener el pulso de lo que se está haciendo más que los usuarios, ¿no? Y en el caso, pues los asesores jurídicos o los defensores, que desde ahí se pueden hacer los procedimientos correspondientes y me parece a mí que desde la parte de garantías de no repetición ya no hay razón para seguirlo manteniendo dentro de la institución, porque volvemos a lo mismo, se vuelve a replicar. Nos ha pasado en otros casos en donde yo puedo entender que a nivel institucional se tienen muchas falencias y que en ocasiones echamos mano de lo que tenemos, ¿no? Y nos ha pasado que vemos peritos que son de evaluación, de criminalística, de balística, es decir, traen todas las disciplinas. Ya que eso lo podrían ustedes debatir en el juicio para demostrar la idoneidad de su valoración, bueno, ese es otro punto. Si estamos detectando las falencias, si estamos viendo que ese perito no lo está haciendo bien y que eso nos puede generar un impacto negativo en las investigaciones, pues perdón, pero ese servidor público no nos ayuda, porque si está replicando esas anomalías en mi expediente y en otros 50 más,
pues entonces ¿cuándo vamos a llegar a resolver, ¿no? Y pensemos en los casos que nos ocupan acá, que tienen que ver con violencia de género, en donde sabemos que sí o sí accionamos el aparato institucional para ubicar a responsables dentro de una circunstancia que hemos detectado que es usual, ¿no? Perdón, estos temas de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo de pronto podemos frenar otro tipo de agresiones? Si ni siquiera hicimos lo conducente para ubicar a ese agresor y ese agresor pues anda por la vida cometiendo más delitos, ¿no? Y es uno de los derechos que tienen las víctimas para también eh, redireccionar aquello que está mal, corregir aquello que está mal. Y no se está haciendo nada indebido ni nada incorrecto porque pues para eso están las instituciones, para velar por la imparcialidad, por la objetividad, por la debida diligencia. Y si ya hemos detectado a través de un procedimiento de esta naturaleza que no se está llevando de la manera adecuada, pues toca accionar este tipo de herramientas, ¿no? Eh, no creo que sean procedimientos injustos para los servidores públicos, porque lo que sí podemos detectar es que al menos todas las garantías del debido proceso deben de ser respetadas. Ahí sí, evidentemente, los propios agentes de Estado, si muestran alguna o se dan cuenta de alguna irregularidad dentro de ese procedimiento, tienen los mecanismos correspondientes para hacerlo valer. Pero a lo que vamos es, si esa decisión ya determina que sí se ha cometido esa falencia, pues sí es necesario separarlos del cargo para pues apoyar o reforzar estas garantías de no repetición. Y lo que sí podría yo decirles que aunque tenemos un número importante de casos en donde se ha podido documentar sanciones en contra de servidores públicos, en donde se ha trabajado en destituir a aquellos que pues de pronto no cumplían o no atendían con sus obligaciones y llegamos a tener inhabilitaciones, destituciones, amonestaciones, sanciones, ¿no? Desde la parte, por ejemplo, de la Auditoría Superior de Justicia y el Sistema Nacional de Anticorrupción, y que también se ha detectado desvíos de dinero a través de contratos irregulares y demás, que por eso les decía, eso tiene que ver más con la cuestión de la administración, es un poco más pues oculto qué tanto de los servidores públicos que estaban siendo investigados por anomalías en la investigación terminan siendo sancionados. Digamos, esto que tiene que ver con el sistema anticorrupción, de alguna forma es más transparente, por así decirlo, porque pues parte de su propia naturaleza de creación, pero cuando ya estamos hablando de fiscalías especializadas y que rindan cuentas a la ciudadanía para saber qué tanto de los asuntos que se hicieron de su conocimiento derivaron en judicializaciones o sentencias condenatorias a servidores públicos, ya esa información está más sesgada. Y sí parece que es necesario difundirlo aún más, porque pues al menos necesitamos saber quién está siendo investigado. Digo, si al final se inició un procedimiento y hubo todos los insumos para poder accionar la defensa y se comprobó que no había ninguna irregularidad, bueno, esos servidores públicos estarán pues haciendo valer su derecho de defensa y demostrando que no lo cometieron, pero aquellos que sí, ¿qué tal que pueden estar ejerciendo funciones en otras dependencias o en otras instancias? Y es importante pues ubicarlos, no para hacer este escrutinio tal cual y difundirlo en redes, no, por supuesto no, pero sí al menos saber de pronto dónde está el riesgo y el peligro de estas cuestiones, ¿no? Pero más grave es que de pronto muchos de esos asuntos no lleguen a la estadía final, que sería pues ubicar en dónde fueron la falencia y cuáles fueron las sanciones, porque entonces esos servidores públicos siguen en la institución y pues siguen generando afectaciones graves, ¿no? Lo platicamos en otros casos. Hay un servidor público en la Fiscalía del Estado de México
que justamente hemos detectado que sus peritajes no son los más correctos. Y luego imagínense que eso ya ustedes, si no se hacen pues las previsiones correspondientes, los ajustes correspondientes, se rectifica, pues imagínense que esos asuntos lleguen a un estadio de un juicio oral y así de malos como están, pues podrían darle la libertad a personas que son realmente responsables, pero que no se hicieron con un rigor metodológico los estudios científicos y ponen en tela de juicio no solamente lo que las víctimas han denunciado, sino precisamente estos sistemas de procuración y administración de justicia. Entonces, a lo que vamos acá es no solamente a acercarles el conocimiento a la ciudadanía para que sepa que existen estas herramientas que pueden accionar cuando se detectan estas anomalías, sino también es una llamada de transparencia a las instituciones para que de alguna manera sepamos que sí se está accionando con el rigor necesario y que sí se está sacando de las instituciones a aquellos agentes de Estado que no estén cumpliendo con sus atribuciones, que no estén cumpliendo con las funciones que devengan de una investigación y que eso sí, a la larga, se traduzca en la parte de pues reducir la impunidad, ¿no? Que al final el objetivo es ese, que cuando hemos detectado anomalías o irregularidades, pues que podamos hacerlo del conocimiento ante las autoridades y tener la confianza plena de que se va a actuar en consecuencias. Y eso va a garantizar que, pues sí, la confianza en las instituciones regrese y que la objetividad de una institución se respete a partir de los propios controles internos que tiene la misma para vigilar que el cumplimiento y las actuaciones de los servidores públicos se apegue a los estándares y el derecho aplicable, ¿no? Entonces, pues de pronto esas son insumos que tenemos a nivel ciudadano, pero que también nos obliga a estar al pendiente de la actuación de las instituciones. Pues bueno, pues queríamos platicar de estos temas, hoy que estoy yo acá solita, queríamos platicar para que pues nuestros radioescuchas sepan que hay estas instancias, estas herramientas que de pronto podemos accionar y con ello podemos de alguna manera encaminar la buena actuación de los agentes de Estado desde nuestros casos y que de alguna manera puedan tener un impacto pues positivo, ¿no? Y desde la función de los servidores públicos, pues se sabe que tienen estas facultades de defenderse y simplemente si no están haciendo las cosas de manera correcta, pues de pronto sí pueden estar generando una afectación grave en la investigación de hechos delictivos. Y pues a nivel institucional, pues es una herramienta útil para poder lograr la depuración y mejorar las investigaciones, que hoy día hace mucha falta estas herramientas porque no necesariamente, al menos en los temas de violencia de género contra las mujeres, estamos teniendo una buena efectividad en cuanto a determinar la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Si no tenemos una investigación clara y objetiva, pues no vamos a llegar a determinar responsables y muchísimo menos obtener reparación, y eso por desgracia es lo que está pasando y en ocasiones pues las víctimas tienen que accionar estas herramientas para poder señalar dónde están las anomalías y que de pronto a nivel institucional se responda, ¿no? Pues bien, no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Como les decía, hoy me tocó estar solita porque me cubrieron mis compañeras 2 programas, pero no se preocupen, acá van a andar en los siguientes programas. Ya saben, si tienen alguna duda en particular, nos pueden escribir a las redes de CIMAC y pues ahí estaremos contestando todos estos cuestionamientos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.